perfecto. Panorama de la Biblia. Hoy día corresponde Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Partimos con Segunda de Reyes. Algunos datos importantes de Segunda de Reyes. El propósito del libro que fue escrito para proseguir la historia del periodo del reino dividido y para registrar la toma en cautiverio tanto del reino del norte como del reino del sur. Ustedes saben que, y de hecho voy a finalizar mi sección porque después de esto no me va a tocar en harto rato, pero voy a finalizar mi sección con una mirada de 1000 años hacia atrás. A donde vamos a llegar, vamos a haber avanzado aproximadamente 1000 años. Y vamos a mirar 1000 años para atrás. Y ustedes van a decir, wow, ¿cómo pasó el tiempo? Y se van a dar cuenta de cómo es que sucedió todo. Pero miren, fue escrito obviamente para registrar, ¿cierto?, el tema del reino dividido y para registrar la toma en cautiverio tanto del reino norte como del sur. El libro fue escrito para mostrar que Dios es fiel a su palabra al juzgar a su pueblo por su desobediencia e idolatría. Y eso lo vamos a hacer una mirada para atrás de muchos años. El libro de Segunda de Reyes, por lo que vieron la semana pasada, por lo que se acuerdan, este Segunda de Reyes comienza con el reinado del rey Ocosías de Israel y termina con el rey Sedequías, que fue el último rey de Judá. Los años cubiertos por este libro aproximadamente son 250 años, ¿ya? El bosquejo del libro, un bosquejo muy sencillo, es la historia de Israel, el reino del norte, la historia de Israel y de Judá, el reino dividido, y la historia de Judá, el reino solitario, porque después ustedes saben, lo tienen que haber visto la semana pasada y lo vimos la semana pasada, el reino se divide, el reino del norte es dispersado, y de aquí cuenta también la parte de la historia de lo que sería el reino de Judá, que es el pueblo que después se va en cautiverio. La historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo desobediente al fin y al cabo, igual que nosotros. Aprendamos del pueblo de Israel, no sea desobediente. Algunos pasajes importantes, enseñanzas principales. El cautiverio del reino del norte, capítulo 17. Busque el capítulo 17 en su Biblia. Capítulo 17 de Segunda de Reyes. No escuchen la Biblia moverse, ¿eh? ¡Sordo! Estamos muteados. ¿Ya? Listo. Ya. Ya. El cautiverio del reino del norte. Versículo 7. Para leer por qué sucedió todo. ¿Por qué el reino del norte fue dispersado? Y dice el versículo 7 así, la versión internacional que tengo yo aquí. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Cásense la explicación. El cautiverio del reino del norte, ¿por qué vino? Por la desobediencia, por el pecado, porque ellos fueron porfiados, hicieron lo que Dios no quería que hicieran, hicieron altares, ellos mal, o sea, todo mal. Tan mal el asunto es que Dios al final, un pueblo, ¿cierto? No el pueblo del Señor, sino que un pueblo pagano, va y los toman y los dispersan. Que fue peor que lo que le pasó al reino del sur, porque el reino del sur fue tomado en cautiverio, mientras que el reino del norte fueron llevados en dispersión. O sea, los tomaron y los distribuyeron por diferentes tierras, perdiendo un poco su identidad, ¿ya? Prácticamente el reino del norte fue destruido completamente con eso, ¿ya? Otra cosa importante, le tocó al sur. El reino del norte desobediente, porfiado, ¿cierto? Y que por su porfiadez fueron llevados en cautiverio,
Al reino del sur igual le pasó. Y quedó registrado en Segunda de Reyes capítulo 25. Segunda de Reyes capítulo 25. Yo no lo voy a leer completo, pero le voy a pedir a la Lidia, que la tengo aquí en pantalla, no sé por qué la veo a la Lidia solamente, que lea el versículo, el capítulo 25, hasta cuando yo le diga que se detenga. Ya. Dale, Lidia. La versión NTV. Perfecto. Caída de Jerusalén. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra la muralla. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada de los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Destrucción del templo. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Ok, perfecto. Sigue la destrucción, ¿cierto? Más adelante la lectura y habla acerca de la destrucción y cuando quemaron el templo. Fíjense todo lo que pasa. Y estamos hablando de que, mire, tomen en consideración lo siguiente. El reino del norte cae y comienza su dispersión en el año 930 a.C. El reino del sur es tomado, o sea, derrotado por Nabucodonosor y llevado en cautiverio el año 576 aproximadamente antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que pasaron muchos siglos, varios siglos antes de que el reino del sur cayera. Y mientras tanto, el reino del sur no caía, que había caído el reino del norte en 930 antes de Cristo, y el reino del sur cayó como casi 4 siglos después, o 3 siglos y tanto después. En ese intertanto, Dios había enviado advertencias, Dios había enviado a sus profetas para que hablaran, para que advirtieran. Fíjense, a pesar de que el reino del norte lo que le pasó, el reino del sur no fue capaz de tomar conciencia de lo que estaba pasando y fueron llevados en cautiverio, como lo hizo el imperio babilónico. Aquí aparecen algunos versículos clave de lo que sería Segunda de Reyes, para que ustedes después lo puedan revisar, pero aquí leímos un poco, ¿cierto?, lo que leyó la Lidia del 25, está la caída del reino del norte en el 17,
y que son estos pasajes importantes de eso. Algunos personajes claves que quizás a alguno les suena a usted. Está Eliseo, Jehú, Jeroboam II, Ezequías, Josías y Manasés. Son famosos, o sea, perdón, son personajes clave del libro de Segunda de Reyes. Atención a lo que aparece en pantalla ahora. Fíjense que aquí está el esquema de lo que sería todos los reyes de Israel. Lo que ustedes ven arriba, la primera división de los gobernantes, ¿cierto?, de los reyes de Israel, está el Reino Unido, cuando antes Israel era solamente un reino. Saúl, David y Salomón. Muere Salomón y los hijos de Salomón, o el hijo de Salomón, eran muy poco sabios y al final el pueblo estaba tan cargado con impuestos que al final viene todo un problema que al final se divide el reino y empiezan a aparecer los reyes del sur y los reyes del norte. Y en algunos casos habían reyes que eran buenos o se salvaban un poco, y algunos fueron conocidos porque trataron de hacer que el pueblo se volviera a Dios, pero otros reyes eran malísimos y se mataban entre ellos, puros problemas. Y habían unos que duraban muy poco. Imagínense que aquí aparecían reyes, por ejemplo, en el norte como Salum, que duraba un mes. Otros que duraban 6 meses, o duraron Simri 7 días. Era como parecían directores técnicos de fútbol chileno cuando le van mal. Apareció un entrenador, después llega otro entrenador, pero aquí los terminaban matando en realidad. Y después que el reino del norte desapareció, quedó solamente el reino solitario, que hasta el último rey, que era Sedequías, el último rey del reino solitario, que es el rey de Sedequías, que fue el rey del reino que quedó después de todo lo que pasó. Y ahí tenemos, ¿cierto?, a Manasés, ¿cierto?, Josías, que fue un buen rey, y nosotros encontramos acá el esquema completo de lo que pasó con los reyes de Israel en el tiempo de los gobernantes de la era de la monarquía, ¿ya? Para que nosotros tengamos esa idea, para que ustedes tengan el cuadro general de cómo es el tema de los reinos del norte y del sur y de lo que nosotros encontramos acá. Ahora, Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas, de alguna forma, ustedes se van a encontrar con Primera y Segunda de Crónicas con varios relatos y varias cosas que en los otros libros ya habían hablado. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ya habían dicho muchas cosas que Crónicas dice. Ahora, ¿por qué es importante Crónicas? El autor señala que el autor de Crónicas es Esdras. Esdras, que viene a ser este escriba que junto con Nehemías son parte importante de la historia de Israel cuando Israel vuelve a restaurarse. Y dice la misma evidencia interna que él tomó de hasta 10 fuentes diferentes para construir o para de alguna forma armar este libro que es Crónicas, que después se dividió en Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ya? La fecha aproximada en que se escribió y que fue posterior al cautiverio en Babilonia es el año 450. ¿Recuerdan ustedes en qué tiempo estuvo que escribió Moisés lo que escribió, o el ministerio de Moisés? ¿Recuerdan? ¿De qué año estamos hablando del Pentateuco? A ver, ¿alguien se acuerda? 1000 años atrás. 1400 y tanto, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Quién dijo eso? No sé. Yo, el Cristóbal. Buena, Cristóbal. 1000 años. Fíjense que ya han pasado 1000 años de historia hasta que llegamos aquí al escritor Esdras, que escribe Primera y Segunda de Crónicas, o el libro de Crónicas, y lo escribió posteriormente al cautiverio. Posterior al cautiverio, recuerden que el cautiverio de Israel sucedió como en el 576 antes de Cristo, y estuvieron 70 años en Babilonia, volviendo por ahí cerca del 500, ¿cierto? 506, en varias vueltas que hubieron, varias, de alguna forma, grupos que empezaron a volver, y estamos hablando, como bien dice Cristóbal, 1000 años. El propósito del libro de Crónicas, ya que lo escribió Esdras en el tiempo posterior al cautiverio, tiene la intención de fortalecer al remanente de la nación que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico y necesitaban
recordar que el Señor seguía con ellos y que era fiel a sus pactos. Recuerden que si lo escribe Esdras, y él está hablando después del cautiverio, necesitaba, de alguna manera, a esta generación que nació en cautiverio, ojo, de 70 años, gente que se fue de su tierra a Babilonia y murió en Babilonia, y gente que nació en Babilonia, que ya no conocía la tierra de Israel, entonces había todo un tema de transición bien importante, y frente a esa transición es que Esdras recopila todo esto, por eso encontramos cosas que aparecen en 1 y 2 Samuel y en 1 y 2 de Reyes, recopila todo esto y arma crónicas. El bosquejo del libro de Crónicas, de 1 y 2 de Crónicas, primero, y qué importante era para los israelitas las genealogías, era muy importante. No sé si la Dafne, que está por ahí, en su visita a Israel, en algún momento mencionaron lo importante que era para los israelitas el tema de las genealogías. Así, si me puedes interrumpir cuando tú quieras nomás, Dafne, ¿ya? ¿Y qué querés que te diga? Es que en el viaje que tú hiciste a Israel, dentro de las cosas que mostraban de las costumbres israelitas o de la historia antigua, lo importante que para ellos era la genealogía. Ah, claro, pues las tienen ahí bien documentadas y aparecen hijo de quién, porque en esa época igual no habían apellido. Entonces la identidad venía a ser de la familia de quienes no era. Entonces, por ejemplo, Dafne, hija de Moisés. Y después, no sé, y Moisés, hijo de Bernabé. Así se llama mi abuelita. Entonces, le daban mucha importancia para identificar también, pero también a la identidad y a lo que significaba cada uno de los nombres que le ponían a la familia. Claro. Por eso Esdras, cuando recopila de todas estas fuentes el tema de Crónicas, se dedica primero del capítulo 1 al capítulo 9 sobre las genealogías. Lo importante que era eso, porque imagínense que esto que le está escribiendo, a través de las genealogías, marcaban lo que bien decía Dafne, el tema de las familias, y de que de alguna forma para poder mantener el tema de conocer de dónde eran tus raíces. Después se menciona en el capítulo 10 el tema del reinado de Saúl, el reinado de David. En Segunda de Crónicas tenemos otra vez un tema que ya se había tocado antes, que era el tema del Reino Unido bajo el rey Salomón y el reino del sur bajo los reyes de Judá. Miren lo que vamos a ver ahora. Atención en la pantalla. Pongan atención. Lo que yo voy a mostrar ahora es la relación que existe entre Crónicas y 1 y 2 Samuel y 1 y 2 de Reyes. Fíjense lo que abarca Crónicas. 1 de Crónicas agarra un poco de 1 de Samuel y bastante de 2 de Samuel, por eso vemos temas repetidos. Recuerden que Esdras, como buen escriba, tomó diferentes fuentes para poder construir lo que escribió, y 2 de Crónicas toma también todo 1 de Reyes y 2 de Reyes como fuentes, ¿ya? Y esa relación tiene 1 de Crónicas, un poco de 1 de Samuel, 2 de Samuel, y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes. La comparación, atención, ¿cuál es la comparación que nosotros podemos hacer entre Crónicas y lo que sería Samuel y el libro de los Reyes? El Samuel y Reyes contempla el reino del norte y del sur, mientras que Crónicas contempla solo el sur, se dedica solamente al reino del sur. Samuel y Reyes tiene énfasis en el trono, Crónicas, el énfasis está sobre el templo. El otro, Samuel y Reyes, tiene que ver con la historia civil y política, y Crónicas, Esdras como buen escriba, se centra en la historia sagrada. Énfasis sobre el profeta en Reyes y Samuel, y en Crónicas está el énfasis sobre el sacerdote. Destaca las guerras en Samuel y Reyes, y hay menos énfasis sobre las guerras en Crónicas. Acusación sobre las dos naciones, y el énfasis que da Esdras a Crónicas es el aliento que le da a la gente del remanente fiel que quedó después del cautiverio en Babilonia. ¿Ok? Es interesante ese cuadro, porque así uno le queda más claro cuál es la intención de Crónicas con Esdras, que apuntó más que nada al aliento en aquellos que habían quedado, y también el énfasis más que en la historia civil y política en la historia sagrada del pueblo.
el énfasis en el templo, el énfasis en el sacerdote, no poner tanto acento en la guerra. Es bien interesante. Para que a ustedes les quede ahí como material de repente de estudio. Lo más seguro que algunos de ustedes a veces toca enseñar algunas de estas cosas y de repente tener este material es muy útil, ¿ya? Principales pasajes. Capítulo clave. Ahí puse que capítulo calve, para que vean que no fue cortar y pegar la cuestión. Capítulo clave. Y parece que faltó el tilde, no, capítulo. Capítulo. Corrígeme, Mati. Capítulo, ¿cierto? Capítulo clave. Busquen en Primera de Crónicas el capítulo 12. 12. ¿Ya? Aquí viene cuando David se hace rey, ¿ya? Y el 12-18, solamente para recalcar esto importante que sucedió, y fíjense cómo es que el Espíritu de Dios estaba presente, no de la manera que está presente ahora, pero estaba presente. Versículo 18 del capítulo 12 de Primera de Crónicas dice, y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó, somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. David lo recibió y lo puso entre los jefes de la tropa. David, en este pasaje, es hecho rey después que Saúl deja de ser rey, ¿cierto? Ustedes saben que Saúl, ¿cómo muere Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe de lo que vieron la semana pasada? Saúl, ¿cómo muere? Si es que lo mencionaron, o alguien lo conoce. ¿Cómo muere Saúl? ¿Qué hace Saúl? ¿Están buscando? Bueno, Saúl hace algo que... Saúl hace algo que era muy común. Que lo mataron. Saúl hace algo que era muy común dentro de como para mantener el honor. Es como lo que hacen los japoneses cuando se hacen el harakiri. Hacían algo que en vez de que los mataran o murieran a mano del enemigo, se suicidaban. Y el suicidio era que se echaban sobre su espada, colocaban la espada frente a algún órgano vital y se echaban sobre la espada, se tiraban sobre su espada y se suicidaban de esa manera. Y Saúl muere así. ¿Ya? Otra cosa importante, que es un versículo clave, ahí está, gracias Mati por la corrección. Y también Calve, puedes cambiarle igual ahí, no sé cómo lo puedes cambiar. Busquen Segunda de Crónicas 7:14, un pasaje conocidísimo, pero conocidísimo. Yo creo que uno de los que se escribe, se pone en letra de oro en las iglesias. Se dice y se menciona cuando llaman a la iglesia a buscar al Señor. Y es el pacto que Dios hace con Salomón. Salomón, Dios hace pactos constantemente y renueva sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Y como Dios es un Dios de pactos, cuando se inaugura el templo, cuando se dedica al templo, el versículo 11 dice, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, así, de esa onda. Y el Señor le dice así, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o lo ordena la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, y aquí viene el versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cállense el versículo de espectacular y de cómo la palabra del Señor,
Porque después, bueno, sigue, porque ¿para qué nos vamos a quedar con el 14 nomás? Pues dice el 15, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Espectacular. Pues. Este sí que es un versículo para dedicar un templo. Palabras para dedicar un templo. Pero mira, ahora hagámoslo personal, pues. Hagamos personal 2 de Crónicas 7:14. Si yo, digan, ahora, saquen todo, o sea, activen todo su micrófono. Activen su micrófono. Los quiero escuchar en esta oración que vamos a hacer. ¿Ya? Sí. Ya. Ya. No van a decir nada, que tenemos distintas versiones de la Biblia, la embarramos. Fallaste. Internet. Fallé. Pero yo lo voy a hacer como que ustedes lo dijeran. Pero igual Ya. pueden Repetimos- repetirlo. Ahora, yo sé que ustedes repetimos tienen... después de ti. No, mira, no repitan después de mí porque yo no quiero que repitan después de mí. Yo quiero que ustedes lo digan con la misma versión que ustedes tienen en su mano. La misma versión. Yo voy a elegir alguno. Ahí está la Danae. ¡Ah, Danae! Llegó la Danae. Ya, Samu. Haz la cuestión de la Danae. Ahora hazlo. Ya, Samu. Pausa. Va a estar grabado para YouTube. Ya, Samu. Ahora. Ahora, tiro, ¿no? Ah, ahora. La oración no era muy importante. Ya está bien. Perdona. Fallé otra vez. Como quieren. Ok. Fallé otra vez. Ya, ok. Entonces lo voy a hacer personal, pero atento con ustedes porque le voy a decir a ustedes que después hagan personal la cuestión. ¿Sí? ¿Ya? Si yo, que llevo el nombre de cristiano, me humillo y oro y busco al Señor y abandono mi mala conducta, el Señor escuchará desde el cielo, perdonará mi pecado y restaurará mi vida. Hácete la oración. ¿Cómo se hace personal? Así yo tengo al Cristóbal aquí y yo quiero que el Cristóbal tome su Biblia y haga personal hacia sí mismo ese pasaje de 2 Crónicas 7:14. Te quiero ver. ¿Qué hago? ¿Leo? Esperando personal. ¿Alguien ¿Ah? entendió la cuestión que dije o no? Ay, Lee el versículo, pero en primera persona. Ya, Claro. Mati, tengo esperanza en ti, hermano. perdón. ¿Lo hago yo? Ya, Mati. ¿Sí? Si yo, que llevo mi nombre de cristiano, me humillo y oro, y busco y abandono mi mala conducta, el Señor me escuchará desde el cielo, perdonará mi pecado y restaurará mi tierra. O Muy mi vida. bien, muy bien. Ya, Cristóbal, callaste, ¿no? ¿Callaste con la cuestión? Toma. Ya. Oh. ¿Vaya o no vaya? Es el 14, ¿cierto? Sí. Sí. Chuta, está difícil. Ah. Vamos a pasar en primera persona. Ya, en primera persona. Obvio, es para ti. Eres tú hablando en la oración. ¿Qué haces? Tomas las palabras que dijo el Señor, las transformas para ti. Ya, si yo me humillare, y orare, y no puedo. Esto va a quedar grabado. Más encima, claro. Te vamos a dar una tercera oportunidad. Otro. Ya, vamos a darle una oportunidad a una mujer ahora. Vamos, Carolina. Haz personal, 2 Crónicas 7:14. Ya, a ver, aquí tengo la versión de la Reina Valera. No importa, dale nomás. Y es un poquito más difícil. Si me humillo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oro y busco mi rostro, y me convierto en mis malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré mis pecados y sanaré mi tierra. Ah, ok.
Ya, Cristóbal, ya cargaste con el Cristóbal, ya te vamos a dar No, otro- sí, ya entendí. Ya entendí. Ya entendiste. Sí, Ya. ya. Si yo me humillare, sobre el cual mi Dios es invocado, lo invoco, y oro y buscare su rostro, se convirtiera y me convirtiere de mis malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos y perdonará mis pecados y sanará mi tierra. Muy ¿Así era o bien, no? muy bien. Ya, sí, Ya. muy bien. Ya, ok. Ya, ¿captaron la idea? Se dan cuenta que hacemos personal el pasaje de 2 Crónicas 7:14 y nos damos cuenta de que claramente el Señor nos dice que cada vez que nosotros nos humillamos, que oramos, que buscamos su rostro y cambiamos nuestra mala conducta, Él va a escuchar. Él va a perdonar nuestros pecados y va a restaurar la tierra. Ahora sí pueden apagar su micrófono antes que sigan bostezando. Y personajes clave de Crónicas, primera y segunda Crónicas: David, Salomón, Asa, Josafat, Ezequías. Atención, esta parte es importante igual. Saca las palabras que dice clave Matías, por favor. Aquí está el periodo de cautiverio en Babilonia, para que ustedes también se hagan cómo es que pasa todo esto. Está el periodo de cautiverio y están los últimos años de los reyes de Judá, los últimos reyes de Judá, en esos 70 años. Ya ahí están los últimos reyes de Judá y el periodo de cautiverio, 70 años de cautiverio. Y después vienen estos retornos que empiezan a suceder nuevamente hacia la tierra de Israel. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Este es como el esquema, de alguna manera, de lo que empieza a suceder en estos años. 605, 536, 478, 558, 444. Fíjense los años que empiezan a suceder y cómo es que después del cautiverio en Babilonia, en este periodo de 70 años del cautiverio en Babilonia, que fue el 576, 586 antes de Cristo, viene Zorobabel, Esdras y Nehemías, cuando ya empieza toda esta restauración del templo nuevamente, que viene todo un tema muy triste para ellos y también bien esperanzador. Triste por un lado porque los que habían conocido el templo de Salomón y que cuando vuelven y está todo destruido y no logran la magnificencia tampoco del pueblo, o sea, del templo de Salomón, que dicen que era muy espectacular. Y aquí, con esto quiero terminar. Cristóbal, ¿cuántos años dijiste que habían pasado hasta ahora Crónicas, o cuando escribió Esdras Crónicas, que fue el año 450? ¿Cuántos años han pasado? Desde Moisés, 1000. Cállate, 1000. Así que yo le voy a invitar a mirar desde este punto donde estamos parados ahora, con lo que acabamos de ver como una mini reseña de Crónicas escrito por Esdras en el año 450 a.C., vamos a retroceder 1000 años y vamos a escuchar las palabras de Moisés en Deuteronomio, capítulo 28 y 29. Fíjense que el capítulo 28 y capítulo 29 de Deuteronomio son las palabras proféticas de Moisés. Palabras proféticas de Moisés. ¿Por qué proféticas? 1000 años pasaron para que todo se cumpliera, a pesar de la advertencia, a pesar de las palabras, a pesar de la oración, a pesar de la ley, a pesar de tanto esfuerzo de parte de Moisés. Igual el pueblo terminó siendo dispersado, tomado en cautiverio, arrasado, destruido, muerte, violaciones, degollamientos, derramamiento de sangre por todos lados, una cosa terrible. Pero Moisés ya lo había dicho. Vayan a Deuteronomio capítulo 28, yo lo voy a leer en la versión internacional. Dice así: si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Fíjense la promesa. Te pondrá por sobre encima de todas las naciones de la tierra, y pasó todo lo contrario. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar.
bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Y empieza una serie de bendiciones. El 11 dice, el Señor te concederá abundancia de bienes. El 12 dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra. Fíjense lo que toda la cantidad de bendiciones solamente, ¿por qué? Por obedecer al Señor. Pero después, Moisés en el versículo 15 del capítulo 28 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Clarito, sean obedientes, estas son las bendiciones. Sean desobedientes y estas son las maldiciones. No hay ningún término intermedio, no hay ninguna letra chica, así, tal cual. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. El Señor, el versículo 25, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellas en perfecta formación, pero irás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Cállense. 1000 años después, exactamente lo que se cumplió, como dijo Moisés. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. ¡Wow! Clarito. Moisés diciendo, obedezcan y serán bendecidos. Desobedezcan y habrá maldición. No había letra chica. Nadie puede decir que no se les dijo. Nadie puede decir que no estaba escrito. Nadie puede decir que no fue advertido. Moisés lo dijo con tanta claridad y tanta claridad que uno dice, oye, pero si es cosa de mirar 1000 años atrás de la historia y todo fue tal cual. Ellos desobedecieron, ellos no hicieron lo que el Señor les dijo y ocurrió tal cual lo que el Señor a través de Moisés les había señalado. Y lo que les señaló fue, sean desobedientes y cosecharán maldición. Sean obedientes y el Señor los va a bendecir y van a ser la nación más importante de la tierra con obedecer. Si nosotros hacemos personal esto, sobre todo si nosotros leemos el 25 y el 25 lo hacemos personal, el 28-25, que dice que el Señor hará que te derroten tus enemigos. Fíjate que cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, somos derrotados por el enemigo. Cada vez que nosotros desobedecemos y permanecemos en el pecado, somos derrotados. Y leemos el 25 frente a una situación así de desobediencia y pecado en nuestra vida y dice claramente, el Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán, todos te humillarán. El Señor que te iba a dar victoria por tu obediencia, la consecuencia es la maldición, lamentablemente. Y esto es una gran enseñanza transversal en la Biblia. La desobediencia y el pecado trae consecuencias. Y por último, quiero terminar con algunos versículos del capítulo 29, mirando 1000 años hacia atrás. El capítulo 29, el versículo 2 dice, Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado, no comieron pan ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Cuando llegaron a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Tomamos su territorio y se los dimos como herencia a los rubenitas y a los gaditas y a los media tribu de Manasés,
Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor, su Dios, todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean agua. Hasta aquí, están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. Fíjense que y con esto termino, el Señor, a pesar de la advertencia, que fue muy clara a través de Moisés, les dice que desde ese momento que Moisés les dijo esas últimas palabras, el Señor renovaba el pacto con ellos. Nuevamente les decía, yo sigo con mi palabra, yo sigo con mi pacto. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Si ustedes me desobedecen, yo los voy a maldecir, pero yo voy a cumplir mi palabra porque yo doy mi palabra y la cumplo, dice el Señor. Y con esto quiero terminar diciendo que el Señor hoy, a través de su palabra, nos dice tantas cosas. A través de su palabra el Señor nos dice, y lo vuelve a repetir, a través de su palabra aquí en el texto bíblico, lo vuelve a repetir, sé obediente a lo que el Señor te manda, y el Señor te va a bendecir. Desobedece y el Señor vas a acarrear maldición en tu vida, producto de la desobediencia. No hay otra cosa, y no hay letra chica en esto. Cuando leemos Crónicas que la escribió Esdras en el 450 antes de Cristo, ya habían pasado 1000 años de las palabras de Moisés, 1000 años. Yo lo único que espero es que no vaya a ser que nos encontremos 20 años más en el futuro, el 2040, y cualquiera de nosotros, al encontrarnos, tenga que reconocer que la vida que lleva es producto de desobedecer al Señor. Porque la advertencia ya está dada. Porque no hay letra chica. Porque el Señor lo advirtió y lo dijo claramente. Te lo dijo ahora, de nuevo, hoy. Que 20 años más adelante no nos encontremos por el camino y al conversar nos demos cuenta que en estos 20 años solamente hemos cosechado maldición producto de la desobediencia al Señor. Que no te pase. Que no te pase. Que sigas perseverando en el camino. Que a pesar del el tropiezo, que a pesar de la falta, que a pesar del pecado, tú sigas caminando. Sigue en el camino. Restáurate, levántate, sigue adelante. Sigue adelante. Apóyate en tus hermanos. Apóyate en tus amigos cristianos. Apóyate en tus líderes para seguir adelante en el camino. No te quedes. Porque en un momento de tu vida puedes cometer un error, como todos los que lo hemos cometido, pero eso no significa que la consecuencia que tú vas a tener que vivir por eso te va a destruir. Porque el Señor siempre, y esto es una enseñanza transversal en la Biblia, toda corrección de Dios es para restaurar, no para destruirte. Por lo tanto, el Señor te quiere restaurar, tienes una caída, el Señor te va a restaurar, pero tienes que dejarte restaurar por Dios. Por lo tanto, ante la advertencia y ante todo lo dicho ya, cuando nos encontremos en el camino en 20 años más, cuando yo tenga como 80 ya, vamos a decir, y Maxi, ¿cómo estás? Y tú vas a decir, sigo en el camino, hermano. Muy bien, y nos abrazaremos. Pero si no sigue en el camino, Maxi, a mí mismo te voy a dar en la calle un palmazo. Ah, no. Pero, entonces, cualquiera de nosotros, si no se deja restaurar por Dios, claramente, uno no va a perseverar y va a tener que cosechar la maldición producto de la desobediencia. Pero el Señor siempre quiere restaurar. Así que, estimados hermanos, terminamos con todo este periodo de Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, para entrar en un periodo bien especial en la historia de Israel, que es la historia de Esdras, Nehemías, Esther,
con todo el tema del retorno del cautiverio, la restauración del templo y también la restauración de alguna forma nuevamente de la lectura de la Biblia y toda esta nueva generación que vuelve, muchos de los cuales ya ni hablaban hebreo, hablaban arameo, producto del tiempo que pasaron en Babilonia. Bien interesante ese tema. Así que, estimados hermanos, les invito a orar para darle paso a mi presidente Samu. Así que les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y si algo, Señor, nosotros debemos aprender, si algo nosotros debemos sacar como lección, es que debemos aprender del pueblo de Israel para no ser como ellos. A pesar de que, Señor, muchas veces nos comportamos igual, de porfiados, nos comportamos muchas veces como lo vimos hace unas semanas atrás, igual que en el tiempo de los jueces. Estamos bien, nos empezamos a deslizar, a confiar, a dejar de confiar en ti, a confiar solamente en nosotros mismos y caemos en pecado hasta que estamos tan hundidos que empezamos a clamar nuevamente para que tú nos restaures. Y cuando tú nos restauras, nos volvemos a empezar a relajar y de nuevamente empezamos en este ciclo tal cual en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces, que aprendamos a no ser iguales, que aprendamos, Señor, a ser obedientes, que tengamos claro que tú, Señor, quieres hijos e hijas obedientes, porque en la obediencia está la bendición. Y que, Señor, también sabemos que si hay algo que nosotros vamos a empezar a ver ahora en este panorama de la Biblia con Esdras, Nehemías y Esther, es que a pesar de la desobediencia, que a pesar de todo esto, Señor, siempre hay un remanente fiel, que debiéramos ser nosotros, Señor, y que en esa recuperación de la fe o en esa no soltarse de la fe que tenemos en ti, tú restauras todas las cosas. Y queremos, Señor, en todo tiempo ser restaurados por ti, a pesar de lo difícil que pueda resultar, a pesar del pecado que podemos haber cometido, Señor, tú siempre nos quieres restaurar porque nos amas y porque eres fiel a tus palabras y eres fiel a tu pacto, porque tú eres un Dios de pacto, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.